habíamos terminado con la parte de la diferencia, ¿verdad? En este caso, la diferencia entre dos conjuntos, pues no es más que los conjuntos del primero menos los elementos del segundo conjunto. Es como una resta prácticamente. Lo que hacemos ahí es venir y restar prácticamente o quitarle en este caso a los elementos del primer conjunto el del segundo. Si se dan cuenta ustedes, ahí podemos ver los dos conjuntos y solo se marca el área del primero, que es la que nos interesa. Les había dicho también que debemos tener cuidado en este caso con a la hora de estar restando, porque no es lo mismo decir A menos B que B menos A. Cambia completamente la respuesta a la hora de estar trabajando la diferencia de conjunto. No es lo mismo que la unión y la intersección. A la unión le interesan los elementos de los dos conjuntos, es decir, marcamos toda el área. A la intersección le interesan, en este caso, los elementos de comunes o repetidos, mientras que la diferencia solo los elementos del primer conjunto menos los del segundo conjunto. Aquí puede haber un caso donde el conjunto A, por ejemplo, contenga todos los elementos de B, simplemente a A le voy a quitar todos los elementos de B y marco el área de A restar. Y en su momento, puede ser que como B está contenido en A la hora de restarle A no quede nada y se vuelva un conjunto o una respuesta de un conjunto vacío. Eso es a lo que estaba haciendo referencia acá, como ustedes pueden ver en las imágenes. Si lo queremos ver en este caso representado, imaginen acá tengo el conjunto A que tiene los números del 1 al 10, ¿verdad? Y tenemos en este caso el conjunto B que son los números pares. Si yo viniera y trabajara la diferencia de B menos A, permítanme un momento acá. Entonces, si trabajáramos B menos A, miren lo que va a pasar aquí. Por ejemplo, ¿qué elementos tiene en común B y A? Si ustedes observan ahí, los elementos comunes prácticamente son todos. Entonces, ¿qué le quedó a A después de restarle? ¿Qué le quedó a B, perdón? Después de restarle A, no le queda nada. Prácticamente aquí me devuelve un conjunto vacío. Si ustedes lo quieren ver gráficamente, a la hora de hacer el gráfico, yo coloco aquí B menos A. Los elementos comunes son el 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 y 8. Esos son mis elementos comunes. ¿Qué me quedó en B? Solo en el lado de B no queda nada. Y del lado de A queda el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 10. Entonces, fíjense que el área que nos interesa marcar es solo la de B, solo B, es esto. Si ustedes observan, ahí no hay nada. Entonces, coincide con que la respuesta es vacía. Entonces, puede darse ese caso, ¿verdad? A la diferencia, prácticamente es como una resta en una operación aritmética. Entonces, es como que si me dijeran, al conjunto B, réstele el conjunto A. Le estoy quitando prácticamente este conjunto, le estoy quitando. Y es por eso que queda vacío. Veamos
ahora la otra operación. En este caso es la diferencia simétrica. Así como a la intersección le interesan los comunes, a la diferencia simétrica le interesan todos aquellos elementos que no se repiten, por decirlo de una manera bien sencilla. Si ustedes ven el concepto y dice la diferencia simétrica de dos conjuntos es el conjunto de los elementos que pertenecen a uno o a otro conjunto, pero no a ambos a la vez. Si ustedes ven, están marcadas las dos áreas laterales menos el centro. Es porque le interesa prácticamente todos aquellos elementos que no están repetidos. Veámoslo ejemplificar. Vamos a ver acá. Pues, por ejemplo, yo necesito acá, por decirlo así, de diferencia simétrica de D. Vamos a hacer el de D. A ver, de diferencia simétrica de D. El símbolo de diferencia simétrica es un triángulo, ¿sí? Y aritméticamente es como que si estuviéramos hablando de la resta, pero también es como que si estuviéramos hablando del sí y solo sí, ¿ya? De la doble implicación. Ahora, fíjense bien, ¿qué elementos no se repiten entre B y D? ¿Qué elementos no se repiten? 4, 6 y 7. Entonces, si ustedes analizan bien, entre B y D comunes están el 2 y el 8, y los que no se repiten serían 4, 6 y 7. Y ahí tendríamos la respuesta. Si se dan cuenta, es bien fácil. Gráficamente es más fácil todavía notarlo. Aquí tengo la B, diferencia simétrica de D. Comunes son el 2 y el 8. ¿Qué quedó solo en B? Me quedó el 4 y el 6. ¿Y qué quedó solo en D? Me quedó el 7. Entonces, el área que voy a marcar o pintar es prácticamente la de los extremos. Y ahí ya tendríamos la diferencia simétrica. Con la diferencia simétrica no hay problema en el orden. Es lo mismo B diferencia simétrica de D que D diferencia simétrica de B. Es lo mismo. Porque en este caso nos interesan los valores no repetidos. Entonces, aunque yo colocara en diferente orden los conjuntos, daría la misma respuesta. Si ustedes ven acá de diferencia simétrica de B, aquí tendría los repetidos o los comunes. En D tendría el 7 y en B tendría el 4 y el 6. A la hora de marcarlo, pues marco los extremos y coincide exactamente 4, 6, 7, vuelve a quedar esa área marcada. Y en eso consiste prácticamente la diferencia simétrica. Vamos bien acá, ¿se entiende esto? Sí, ingeniero, todo bien. Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Aquí hay una cuestión, problemas de conjuntos. Ya vamos a empezar a ver esto. Ahorita les voy a explicar aplicaciones, específicamente los conjuntos. Y, por ejemplo, aquí nos dan, si se dan cuenta, aquí dice NA igual a 56, es la cardinalidad. Les había explicado esto en la clase anterior. La cardinalidad hace referencia prácticamente a lo que es la cantidad de elementos que tiene un conjunto. ¿Sí? Dice ahí este problema: en una fiesta 56 invitados bebieron agua mineral, 35 bebieron gaseosa y 18 agua y gaseosa. Si 7 no bebieron ni agua ni gaseosa, ¿cuántos invitados había en la fiesta? Fíjense bien, ahí ya me están planteando un problema. Ahorita lo vamos a
a resolver. Pero antes de esto voy a explicarles algunas cuestiones que nos van a servir. Bueno, veamos esto. Ya hemos visto ejemplos donde hemos trabajado con dos conjuntos. Pero, por ejemplo, podemos trabajar con combinaciones de las operaciones de los diferentes conjuntos. Por ejemplo, si me dan a mí la siguiente operación, A, por ejemplo, intersección B, diferencia de C, por poner un dato, entonces, si se dan cuenta, aquí ya tengo una operación combinada. Aquí ya tengo una intersección y una diferencia. Ahí me están diciendo que haga la intersección de A con B y luego le reste los elementos del conjunto C. Al igual que toda operación matemática, yo debo empezar primero por los signos de agrupación. ¿Sí? Ahí podríamos tener los corchetes o pude haber colocado también paréntesis, ¿verdad? Ahí estaría de la misma manera funcionando. Entonces, por ejemplo, A intersección B es lo primero que debería trabajar. Entonces, vengo yo y trabajo A intersección B. Si yo trabajo A intersección B, ¿qué me quedaría como respuesta en la intersección? ¿Qué me quedaría como respuesta? 2, 4, 6, 8. Ok, correcto. Resulta que la intersección le interesan los comunes. Eso es algo importante que nosotros debemos tener en mente. El concepto, la definición de cada una de ellas. A la intersección le interesan los comunes. En este caso, los repetidos. Sería el 2, el 4, 6 y el 8. Muy bien. Allá tenemos esa primera parte. Ahora dice que a esta intersección le debo restar C. Entonces, ahora ya lo puedo hacer aquí fácilmente. Si yo sé que 2, 4, 6, 8 es el valor resultante de A intersección B, ¿qué tiene en común con C para podérselo restar? Si se dan cuenta, C es el 1, el 3, 5, 7. No tienen nada en común. Por lo tanto, ¿qué me queda como respuesta? El mismo 2, 4, 6 y 8. Eso me quedaría respuesta porque no le puedo quitar nada al 2, 4, 6, 8 porque no hay nada en común. Si ustedes ven, C no tiene nada en común con B. Por lo tanto, me quedan los mismos valores. ¿Ya? Si lo vemos gráficamente, vamos a probar a hacer aquí un gráfico de 3. Aquí vamos a tener A, B y C. Ahí tengo mis tres conjuntos. Fíjense, pues, ¿cómo distribuimos los elementos en tres conjuntos? Tengo ahí un área central. Tengo un área central ahí, en este caso. Esta representa la intersección de los tres elementos. ¿Sí? Esta área representa, voy a poner otro color aquí, estas áreas de acá representan las intersecciones solo, fíjense, ahí tiene una palabra antes, solo de dos elementos, solo. Pero eso es si tiene incorporada la palabra solo. Existe también la intersección de los dos conjuntos. La intersección de los dos conjuntos es esto y esto. Y lo que quedó acá, esta es la intersección, o esto es lo de solo A, solo B, o solo C, perdón, y solo B, ¿ya? Ahorita voy a ir explicando paso a paso con esto, para que ustedes vayan viendo cómo ir desglosando cada uno de los elementos.
Por ejemplo, para poder distribuir en este caso todos los elementos, yo necesito usar a los tres conjuntos, ¿sí? Tengo que usar los elementos de A, de B y de C. Y debe coincidir la respuesta que marque aquí con la respuesta que me dio acá. Fíjense, vamos a hacerlo ahorita. A ver. Tenemos el conjunto B, C y el conjunto A. Aquí están los tres conjuntos. Ahora les pregunto a ustedes, en los tres conjuntos, ¿hay un valor que se repita en los tres? Hay un valor que se repita en los tres. Entre A, B, C, no hay. Como no encontramos ninguno, ahí dejamos vacía esa parte central. Ahora voy a las intersecciones de 2. Fíjense, a las intersecciones de 2. Entre A y B sabemos que los comunes son 2, 4, 6, 8, ¿verdad? Entonces, eso lo voy a colocar aquí, entre A y B. 2, 4, 6, 8. Solo que aquí tengo un problema. Está muy pequeño mi conjunto. No voy a poder hacer números tan pequeños. Vamos a ver si logro ampliar un poco. Vamos a ver. Aquí tendría que colocar el 2. No voy a poder escribirlo bien acá. Permítanme un segundo. Vamos a ocultar un ratito esto. Y voy a ver si dibujo más grande los círculos. Ahí. Entonces aquí teníamos A, B y C. Entonces vean, pues, ya vimos que intersección de 3 no tenemos. Ahora intersección de 2 entre A y B, solo A y B, sería el 2, el 4, el 6 y el 8, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 es la intersección de A y B. Ahora, ¿cuál es la intersección entre A y C? Solo A y C. Fíjense, la intersección entre A y C. ¿Cuáles son los comunes? 1, 3, 5, 7. 7. Ok, entonces aquí va el 1, el 3, el 5 y el 7. Ahí estamos. ¿Cuál es la intersección entre B y C? Solo B y C. 2, 8. No, pero vean bien esto. La intersección entre B y C no hay ninguno en común porque B son pares y C son impares. Entonces ahí se queda vacío. Ese es el proceso que debo seguir, ¿ya? Así es como voy llenando paso a paso. Primero las intersecciones de 3. No había. Después solo las intersecciones de 2. Solo las de 2 es este pedazo de arriba. Y vimos que entre A y B está el 2, 4, 6, 8. Entre A y C está el 1, 3, 5, 7. Y entre B y C no hay. Ahora me voy a solo los elementos de cada conjunto. ¿Qué quedó solo en A? Ya usé, fíjense, pues, otra cosa que debemos considerar es que, por ejemplo, el conjunto A es todo esto que está aquí. Esto es A. Y A ya tiene distribuido 2, 4, 6, 8, 1, 3, 5, 7. ¿Qué le quedó solo a A? 9 y 10. 9 y 10. El 9 y el 10. Esto es solo de A. Ahora voy con B. En este caso, con B también vamos a usar tal vez un color un poco más claro. B es todo esto, ¿sí? B es todo esto. Y resulta que en este caso a B ya le distribuimos 2, 4, 6, 8. ¿Qué quedó solo en B? Nada, ¿verdad? Ya usé el 2, 4, 6, 8 de B. Ya lo usé. No me queda nada en este espacio, entonces lo dejo vacío. Y de C, ya usé todo lo de C también. C es esto que está aquí.
Ya usé lo que está ahí y en este caso no queda nada. Bueno, entonces ahora, como ya tengo distribuidos todos los elementos, debo marcar el área de la respuesta. Y si ustedes se recuerdan, el área de la respuesta en este caso es A intersección B menos C y me quedó 2, 4, 6, 8. Eso me quedó como respuesta. Bueno, vamos a colocar la operación aquí abajo para que ustedes se recuerden. Entonces aquí, por ejemplo, A intersección B menos C. ¿Ya? ¿Cómo hacemos esto? Fíjense. En este caso, A intersección B lo voy a hacer por etapas y le voy a ir quitando partes para que ustedes vayan viendo. A intersección B en este caso, A intersección B es esto. Todo esto es A intersección B, ¿sí? Todo eso, incluyendo la parte del centro. Todo eso es A intersección B. Pero me están diciendo que le quite C. Debo quitarle C. Entonces, si le quito C, C es este conjunto que está aquí, esto es C. Debo quitarle ese pedazo de ahí. Si le quito ese pedazo de ahí, eso significa que yo debo borrar esta área que está aquí, la debo borrar prácticamente. Entonces, si yo borro esto, ¿qué me quedó marcado? ¿Qué números quedaron marcados ahí en el conjunto? 2, 4, 6 y 8. 2, 4, 6 y 8. Entonces, esa es mi respuesta, ¿verdad? En este caso ahí tendríamos como respuesta el 2, 4, 6 y 8. Y resulta que el 2, 4, 6, 8 es la respuesta que nos dio aquí. De forma, en este caso, de forma enumerativa, nos da como respuesta el 2, 4, 6, 8 y coincide con la respuesta, en este caso, del conjunto gráficamente. Y así es como se hace. Y eso es prácticamente lo que ustedes van a estar haciendo con su proyecto de conjunto. Primero tabulan los datos, es decir, primero, si le tocaron los de los deportes, primero lo que deben hacer es contabilizar todos los elementos de un deporte. Por ejemplo, si ahí es fútbol, básquetbol y voleibol, creo que son, y la otra opción es ninguno. Entonces, contabilizan primero todos los del fútbol, después todos los de básquetbol, después todos los de voleibol y después todos los de ninguno, así por separado. Después se van a las intersecciones de 3. Lo mismo que hice aquí. Cuentan cuántos hay en intersecciones de 3. Después cuentan cuántos hay intersecciones de 2 entre fútbol, básquetbol, o quienes juegan fútbol y básquetbol, quienes juegan fútbol y voleibol, quienes juegan básquetbol y voleibol. Después se van en este caso, a los que solo juegan un deporte. ¿Cuántos juegan solo fútbol? ¿Cuántos juegan solo básquetbol? ¿Cuántos juegan solo voleibol? Y después, al final, cuántos no juegan o no practican ningún deporte. Así es como deben ir tabulando en este momento. Ustedes ya tienen las hojas con las respuestas de las encuestas, ya solo es de ir tabulando de esta manera como les estoy indicando. Bueno, sigamos con esto. Entonces, esta es una operación de conjuntos prácticamente. Vamos a ver otra. Vamos a ver otra operación en este caso. Imaginen ustedes que me dan la siguiente operación. Vamos a usar un color distinto para que esté diferente. Ya habíamos visto la intersección, pero puedo trabajar otra. Por ejemplo, B unión de intersección
A, por ejemplo, diferencia de C. Este ya es un poquito más extenso. Este es de 4. El problema de ese es de 4 es que no hay una intersección como tal. Voy a dejar solo 3 mejor, porque con 4, por ejemplo, no resulta a veces bien el gráfico porque no hay una intersección de 4 elementos directamente. Por ejemplo, acá menos B la vamos a colocar o menos B. Bueno, ahí tenemos 3 elementos ahora, pero con otra operación distinta. Vean, pues como lo hicimos en el anterior ejemplo, primero trabajo lo de los paréntesis y después ya combino las respuestas. Puedo trabajar esto primero, después esto, y las respuestas de ambos las debo intersectar. Entonces acá, por ejemplo, veo unión D. ¿Qué le interesa a la unión? A la unión le interesan los elementos de ambos conjuntos, es decir, todos los elementos. Si están repetidos, los coloco una vez. B unión D. Entonces, necesito unir estos dos. ¿Cómo quedaría la respuesta de B unión D? 2, 8. 2. No, la unión. La unión es juntar todos los elementos. A la intersección solo los repetidos. Pero esta es la unión. 2, 4, 6, 7, 8. Ok, 2, 4, 6, 7 y 8. Esto es la unión, ¿sí? A la unión, recuérdense, a la unión le interesan todos los elementos, por lo tanto los debo juntar. Si están repetidos, solo los coloco una vez, ¿ya? Ahí ya tengo esta primera. Ahora voy con esta. A menos B. A la diferencia en este caso, pues es una resta. Al conjunto A, quítele los elementos que tenga en común con B o quítele B en pocas palabras. ¿Qué tienen en común la A y la B? Los pares, ya se dieron cuenta. El 2, el 4, 6 y el 8 los tiene B. Entonces debo quitar eso. Quitamos estos números. ¿Qué me quedó? ¿Qué me quedó en A? A menos B. Me quedó el 1, me quedó el 3, me quedó el 5, el 7, el 9 y el 10. Eso me quedó. Y ahí ya tengo prácticamente esta respuesta. Ahora fácil, ahora ya puedo trabajar todo esto. Entonces, ¿cómo queda esto? B unión D intersección. Fíjense, intersección A menos B. Ahora ya lo puedo trabajar. Me están diciendo que saque la intersección de esos dos conjuntos. A ver, ¿qué tienen en común este B unión D con A intersección B? ¿Qué tienen en común? El 7. Entonces, si te dan cuenta, tenemos el 7 y solo ese número, ¿verdad? Prácticamente mi respuesta va a ser 7. Entonces, la intersección entre B unión D y A menos B es 7. Solo ese valor. Por lo tanto, gráficamente, a la hora de trabajar, debería quedarme solo el 7 como respuesta. Entonces, acá vamos a probar a hacer esto gráficamente. Solo, a ver acá, vamos a ocultar un ratito. Aquí me confundí en algo. Bueno, vamos a trabajarlo acá. Si oculto todo esto, se van a ocultar todos mis elementos. Ahí se recuerdan, 7 me quedó como respuesta. Voy a tener que borrar esto de acá, porque lo escribí en la misma capa donde están los conjuntos originales. Bueno, pero voy a dejar esa parte de abajo. Entonces acá, por ejemplo,
Veamos acá. Tengo mis tres conjuntos. 1, 2 y 3. Y los conjuntos que voy a usar son A, B y D. Ahí está. Entonces, vuelvo a empezar. Primero, solo las intersecciones de 3. ¿Hay alguno en común entre los 3? Entre A, B y D, ¿hay alguno ¿El en 7? común? No, fíjense. El 8 no. Perdón, ustedes. Ahí está. ¿Me logran escuchar? Disculpen. Sí, Sí, ingeniero. sí, ingeniero. Gracias a ustedes. Disculpen, me quedé sin carga y se me desconectó la computadora. Bueno, ya la conecté. Ahí estamos. Bueno, veamos entonces. Les estaba diciendo que la intersección prácticamente de A, B y D, tengo que buscar qué elementos comunes tengo entre estos tres. Por ejemplo, si ustedes observan, el 2 y el 8 está en D, en B, y el 2 y el 8 está en A. ¿Ya lo vieron? Entonces, prácticamente ahí, esos dos elementos, perdón, los encuentro en los tres conjuntos. El 7, por ejemplo, solo está en A y D, no se puede colocar. El 4 y el 6 solo está en A y B, no lo puedo colocar en la intersección de 3. Entonces, ¿qué elementos coloco ahí? El 7, perdón, el 2 y el 8. El 2 y el 8 son los valores que van, no se mira bien, voy a cambiarlo a otro color. El 2 y el 8 son los elementos que van en la intersección de 3. Ahí ya lo tenemos, ¿sí? Ahora, después voy con las intersecciones solo de dos elementos. Entre A y B, fíjense, entre A y B, ¿cuáles elementos son comunes entre A y B? 4 y 6. En este caso, sí. Sería el 2, 4, 6, 8 prácticamente, pero el 2 y el 8 ya los coloqué. Entonces me queda el 4 y el 6. Ahí está. Entonces, el 2, 4, 6, 8 son los comunes entre A y B, pero solo A y B, 4 y 6. Ahora, ¿cuáles son los comunes solo entre A y D? A y D. 2, 7 y 8, pero ya se lo coloca el 7. Correcto. Ya solo colocamos el 7 porque ya tenemos los otros dos. Y entre B y D, solo B y D, ¿alguno en común? No hay, ¿verdad? Porque ya colocamos el 2 y el 8, que son los comunes, y ya no queda ninguno. Entonces ahí se queda vacía esa parte. Bueno, ahora, ¿qué elementos quedaron solo en A? Solo en A. Ya usamos el 2, 4, 6, 8, 7. ¿Qué me quedó solo en A? 1, 3, 5, 9 y 10. 1, 3, 5, 9 y 10. Muy bien. ¿Qué me quedó en B? Solo en B.
Nada, ¿verdad? Ya usamos el 2, 4, 6, 8. ¿Y qué me quedó solo en D? Nada, tampoco porque ya utilicé el 2, 7, 8. Bueno, entonces ya tengo todo. Si se dan cuenta, casi todo se centró en la parte de arriba. Ahora voy a ir haciendo esto por partes para que ustedes vayan viendo. Primero voy a representar la selección de B unión D, ¿sí? B unión D. ¿Cómo quedaría en este caso B unión D? B unión D es todo esto, miren. ¿Se recuerdan que la unión le interesan todos los elementos? Entonces yo debo marcar los dos conjuntos porque es B unión D. Ahí está. Eso es B unión D. Ahora me dice, en este caso, que marque a diferencia de D. A diferencia de D. Voy a usar otro color para poder, en este caso, representar bien donde se cruzan las líneas, ¿sí? Fíjense, pues. A diferencia de D. ¿Qué sería a diferencia de D en este caso? Prácticamente solo la parte de A sin la parte de D. Entonces, aquí me quedaría esto. ¿Ya? Entonces, ahí. Entonces tenemos B unión D, es en este caso, todos los elementos que están ahí. Y después está A menos D, le debo restar D, marco todos los elementos que están arriba prácticamente en A. Entonces la intersección de esos dos nos había quedado 7, ¿verdad? Pero ahí, en este caso, no coincide. Esa era la operación original, ustedes ven. No, A menos B era la segunda, ¿verdad? Sí, A menos B. A menos B era, aquí tengo un error en la operación de abajo. Y no coincidiría. Vamos a arreglar esto. Aquí, por ejemplo, era A menos B. Si yo no corrijo esto, no me va a dar la respuesta que es A menos B. Ahí está. ¿Listo? Entonces, hoy sí va a coincidir porque con D no, nos daría otra respuesta, nos daría vacío prácticamente. Entonces, veamos aquí. Prácticamente me está diciendo A menos B. A le debo restar la B. Entonces, ahí sí nos va a quedar esta área marcada. Esto es todo lo A de A. Fíjense bien, esto es todo lo de A menos la B. Ahora les pregunto a ustedes, ¿en dónde se cruzaron las líneas? La intersección va a estar formada por donde se cruzaron las líneas naranjas y las verdes. ¿En dónde está el cruce de esas dos? En el 7. 7. En el 7. Entonces, este es el área que me va a quedar como respuesta prácticamente. Entonces, debería borrar yo esto que está de más. Todo esto que está de más lo quito, ¿verdad? Y dejo solo el área donde se cruzaron las líneas. Gráficamente así se representa la intersección. La intersección se representa donde se cruzan las líneas prácticamente. Entonces, si ustedes observan, donde están cruzadas las líneas es el 7, que es la respuesta en este caso de acá, ¿sí? El 7. Y ahí ya tengo otra operación de conjuntos realizada. Entonces, así es como trabajamos las operaciones de conjuntos. Podemos tener operaciones combinadas y yo puedo venir e irlas trabajando por partes. Eso facilita el trabajo prácticamente a la hora de estarlo realizando. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien?
Todo bien. Ok. Ahora vamos con aplicaciones de conjuntos, que esto ya les va a servir a ustedes para poder ir desarrollando el proyecto. Vean, las aplicaciones de conjunto en este caso pues no son más que problemas aplicados, ¿sí? Esos problemas aplicados pues es como lo que ustedes tienen como proyecto. Por ejemplo, el hecho de contabilizar las preferencias en deportes, o la cuestión de ir viendo, en este caso, gustos o preferencias musicales, gustos en comidas, todo eso. Entonces, esos proyectos que ustedes tienen ahí, pues a la larga, pues no son más que aplicaciones de las operaciones de conjuntos, en pocas palabras. Ven, aquí nos presentan un primer problema. Se encuesta a 200 personas sobre el consumo de cierto tipo de gaseosas, dice, roja, naranja, limón. Y cada una tiene una letra que lo representa. La roja es la R, la naranja es la N y limón la L. Las respuestas se resumen en el diagrama siguiente. Fíjense, aquí la ventaja es que ya nos dan el diagrama. Pero cuando nosotros no tenemos diagrama, entonces nosotros debemos crearlo así como lo hice con los ejemplos anteriores. Ya vamos a ver dos casos distintos. Entonces, si ustedes observan ahí, en base a este problema nos hacen estas preguntas. ¿Cuántos no consumen ningún tipo de gaseosa? ¿Cuántos toman naranja pero no limón? ¿Cuántos toman por lo menos dos tipos de gaseosas? ¿Cuántos no toman roja? ¿Cuántos toman solamente un tipo de gaseosa? ¿Y cuántos toman los tres tipos de o ninguna? Ahora aquí ya tengo las respuestas, pero la idea es ir sacándolas una por una o encontrando. Primero vamos a dibujar ese diagrama y en base a ese diagrama yo debo ir respondiendo las preguntas. Se van a dar cuenta ustedes que es bien sencillo de ir resolviendo. Entonces acá, este diagrama lo voy a dibujar para que lo podamos usar. Denme un segundo mientras lo voy dibujando. Tenemos en este caso la roja, la naranja y el limón. Y tenemos los datos ahí. Tengo el 15, el 18, el 40, 43 de la naranja, 27 en la intersección de 2, 21, 19. Bueno, ahí está. Muy bien. Ahí ya tengo el diagrama dibujado. Entonces, veamos. A esos fueron los datos que me dieron, pero me están dando que hay un total en este dato de 200, ¿verdad? Tengo un total de 200. Y este dato es importante, fíjense ustedes, es importante porque resulta que si me dan el total, yo debo ver que coincida el total que me están dando con lo que está dentro del diagrama, ¿sí? Cuando ustedes le den el total de encuestados, deben verificar que coincidan ambas cantidades. ¿A qué me refiero con eso? En este momento, ustedes deben sumar los números que están dentro del diagrama. Esto y esto. Es decir, la suma de todos esos números debería dar 200. Si no da 200, quiere decir que hay algo en el universo, ¿sí? El universo es todo. Entonces acá, háganme un favor. ¿Cuánto suman esos números que están dentro de los diagramas? ¿Cuánto suman? 183. 183, muchas gracias. Bueno, entonces si se dan cuenta, hay 183. Quiere decir que no coinciden, faltan. ¿Cuánto nos hacen falta? 17. Para 200.
17. Ese 17 va aquí. ¿Qué representa el 17? Son las personas encuestadas que no beben ninguna de las tres bebidas. No beben roja, naranja o limón. Entonces, ese 17 lo dejo en el universo. Recuerden ustedes, el universo es la parte externa, en este caso, al conjunto. Por eso lo remarqué ahí en un cuadro. El universo representa todo. Ese cuadrado que está ahí me va a representar a todo el universo. Y dentro del universo está el conjunto de roja, naranja o limón. Bueno, veamos ahora. Solo voy a volver a rehacer este cuadro. ¿Y por qué lo voy a rehacer? Porque como estoy trabajando por capas, entonces así voy reescribiendo todo esto. Bueno, vamos a la primera pregunta. La primera pregunta, en este caso, me dice, vamos a las preguntas. ¿Cuántos no consumen ningún tipo de gaseosa? Ya lo encontramos. ¿Cuánto nos dio? 17, ¿verdad? Si ustedes ven acá, ¿qué número nos dio en la parte del universo de aquellos que no consumen ningún tipo de gaseosa? Nos dio 17. Y ahí encontramos fácilmente la primera respuesta. 17 personas son las que no consumen ningún tipo de gaseosa. La segunda pregunta dice, ¿cuántos toman naranja pero no limón? Ojo con esto. ¿Cuántos toman naranja pero no limón? ¿Qué significa esto? Cuando estén hablando o cuando les presenten esa palabra pero no, o las palabras pero no, es una diferencia, ¿sí? Es una resta prácticamente a lo que les están haciendo ver ahí. ¿Cuántos toman naranja pero no limón? Fíjense, si nos centramos en el conjunto de naranja, esto es naranja, ¿verdad? Este aquí es el conjunto representando a la naranja. Todos esos elementos que están ahí es el total de aquellas personas que beben naranja. Pero me están diciendo que le quite, ¿verdad? ¿Cuántos toman naranja pero no limón? Debo quitarle el conjunto de los que toman limón o los pertenecientes al limón. Prácticamente los que consumen limón son estos. Si yo quito esto, mejor no lo marco, sino como dices. Si yo quito los que toman limón, ¿qué me quedó? ¿Qué números me quedaron en el conjunto de naranjas si quito los de que consumen limón? 43 y 18. Correcto, 43 y 18. Esto de acá sería lo que debería yo marcar para esa respuesta. Recuerden que les dije que ustedes deben ir marcando las áreas de las diferentes operaciones que les van preguntando. Eso es lo que deben ir haciendo. Entonces acá, para esa respuesta, la respuesta B, yo debo dejar marcada esa área. ¿Cuántos toman naranja pero no limón? Los que toman naranja pero no limón serían en este caso el 43 y el 18. Entonces debo sumar eso. Debo sumar el 43 más el 18. ¿Cuánto me dan totales? 61. 43 más 18, ¿cuánto sería el total? 61. 61, correcto. 61, ahí estamos. Y esa sería mi respuesta número 2. Y de una vez ya tengo mi diagrama con el área marcada. El área marcada para esa respuesta sería el 18 y el 43. Y ya tendríamos la segunda respuesta lista. Bueno, vamos con la número 3. La número 3 dice, ¿cuántos toman por lo menos 2 tipos de gaseosas? Ahora voy a ocultar un ratito esto y me voy a la número 3. ¿Cuántos toman? Dice, por lo menos
dos tipos de gaseosas. Ahora les pregunto, ¿qué harían ustedes si ven esa pregunta? ¿Cuántos toman por lo menos dos tipos de gaseosas? A ver, ¿qué harían ustedes? Tomo en cuenta solo los que, o sea, descarto la intersección de los tres conjuntos y pues considero las intersecciones de de dos conjuntos comunes. Póngale Tiene ahí razón en la... que queda 66. Sí, no estoy mal, porque Fíjate. sería 18 más 21 más 27. Por eso le digo que está la mitad bien y la mitad está mal. ¿Por qué? Vean lo que dice o escuchen lo que dice la pregunta. ¿Cuántos toman por lo menos dos tipos de gaseosa? Lo que usted dice está bien, pero el del centro se debe tomar en cuenta. Si usted les dice por lo menos dos tipos de gaseosas, quiere decir que aquellos que toman dos o tres en adelante, ¿sí? Aquellas intersecciones de dos y de tres. Entonces debo tomar en cuenta prácticamente las intersecciones de dos, que son estas, y la intersección de tres. Debo tomar todo lo del centro prácticamente, ¿sí? Porque me están diciendo cuántos toman por lo menos dos tipos de gaseosas, o sea, de dos en adelante. Eso significa por lo menos. Entonces es de dos o más. Si me hubieran dicho cuántos toman solo dos tipos de gaseosas o dos tipos de gaseosas, entonces ahí marco solo las intersecciones de dos, lo que usted me decía. Pero como en este caso me están diciendo por lo menos dos tipos de gaseosas, es de dos en adelante. Entonces marco las intersecciones de dos y la de tres. Tendría que sumar el 18 más el 21 más el 15 más, vamos a colocar el 27 aquí abajo. Entonces sumo esos cuatro valores. ¿Cuánto me daría la suma de esos cuatro valores? 81. 81. 81. Más. Y ahí tendríamos la respuesta de la C. Me doy a entender con esto. Cuando diga por lo menos dos, ya sabemos que debemos incluir las intersecciones de 2 y la de 3. Es decir, de 2 en adelante, a eso se refiere. Si la pregunta fuera ¿cuántos toman dos tipos de bebida? Entonces ahí sí solo tomo en consideración los que toman dos tipos de bebida, que sería el 18, 21 y 27. Si me dijera en este caso cuántos toman las tres bebidas, pues yo sé que es la del centro, ¿verdad? Entonces hay diferentes opciones ahí. Y ahí tendríamos el área marcada y también tendríamos en este caso la respuesta del inciso C. Creemos uno nuevo. A ver, dice, ¿cuántos no toman roja? Dice, ¿cuántos no toman roja? Esa sería la siguiente pregunta. ¿Cuántos no toman roja? Permítame un momento. No me actualizó esto. Ahí. Listo. ¿Cuántos no toman roja? ¿Qué harían ustedes ahí? ¿Cuántos no toman roja? ¿Qué área debería marcar? A ver, ¿qué piensas? ¿Cuántos no toman roja? Fíjate, en los que toman roja, ¿sí? Esos, los del R, no toman roja, ¿sí? Pero me estás diciendo, los de R, perdón, son los que toman roja. Entonces, los que no toman roja, todos los demás conjuntos, o los elementos de los demás conjuntos, incluyendo el universo. A eso hace referencia. Entonces, prácticamente, yo debo marcar todo esto. Todo esto que está aquí afuera son los que no toman roja.
Entonces, si yo marco el universo en este caso, incluyo el 17 que está ahí porque esos no consumen ningún tipo de bebida, por lo tanto no consumen roja. Entonces yo debo sumar todo lo que está afuera del conjunto de roja en este caso. Entonces veamos ahí, debería sumar yo el 17 más el 19 más el 21 más el 43. Ahí estamos. ¿Cuánto daría ese resultado? 100. ¿Cuánto, perdón? 100, ingeniero. 100. Ok, gracias. Muy amable. 100. Ahí estamos. Vayan revisando ustedes sus sumas. No estoy sumando yo directamente a ver. Bueno. 100 tenemos ahí en el inciso D. Si se dan cuenta ustedes, a eso hace referencia cuando indican que ahí está, ya actualicé ahí. El 100 hace referencia a todas aquellas personas que no toman roja específicamente. Y ahí dejé marcado también el conjunto. Yo seleccioné todo aquello que está fuera del conjunto representado por la roja, incluyendo el universo. Se toma en cuenta el universo porque también forman parte de los 17 de los que no consumen roja. Veamos la otra pregunta. Dice la otra pregunta, ¿cuántos toman solamente un tipo de gaseosa? Bueno, pues vamos a hacer eso. ¿Cuántos toman solamente un tipo de gaseosa? Cuando escuchan la palabra solo, hace referencia en este caso a aquellas partes del conjunto de solo un elemento, es decir, hace referencia a esto, ¿ves? Y a este otro, donde está prácticamente donde está el 40, donde está el 43 y el 19. Eso hace referencia solo un tipo de gaseosa. Entonces, prácticamente ahí debemos sumar, en este caso, el 40, el 43 y el 19. ¿Sí? Van a disculpar un ratito ahí que está algo mal a la señal. Se está actualizando en tiempo real. Ahí se perdió mi conexión. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo ustedes. Problemas técnicos de señal. Ahí. Muy bien. Ahí estamos entonces. Entonces les decía yo que prácticamente para la pregunta E, que hace referencia a cuántos toman solamente un tipo de gaseosa, entonces yo debería sumar el 40 más el 43 más el 19. ¿Cuánto da eso como resultado? 102. 102. Muy bien, excelente. 102. Y ahí ya tenemos la respuesta del inciso E. Y si se dan cuenta, el área que tengo que marcar son esas tres, ¿verdad? Solamente un tipo de gaseosa. Debemos tomar en cuenta las palabras, las preguntas. ¿Qué manda? Y eso así, digamos, en operación de conjuntos, ¿cómo se Dígame. pondría? ¿Cómo se pondría eso en operación de conjuntos?
Perdón, repita la pregunta que no se le oyó bien. De que cómo se pondría eso así en operación de conjuntos, o sea, usando las letras. Las letras, ¿cómo lo represento? Prácticamente, como me están diciendo, ¿cuántos toman solamente un tipo de gaseosa? Lo tendría que representar yo ahí como R menos, tendría que, vamos a ver, déjeme borrar aquí unas cositas, solo voy a ver si lo logro colocar aquí abajo. En este caso, como tengo que representar el 40, el 43 y el 19, pero solo esa parte específicamente, tendría que hacerlo de esta manera. R sería el R menos, fíjense bien, menos la unión de N y L, ¿sí? Este R menos la unión de N daría solo el valor para R. Perdón, usted que no me está actualizando bien acá esto. Vamos a actualizar aquí. Hoy. Bueno, aquí pueden observar esto. Vean acá, por favor. Aquí les coloqué R menos N unión L. Le estoy quitando a R la unión de N y L. Esa es una operación. Esto de acá es una. Ahí obtengo solo R. Unión, fíjense, pues, unión. ¿Por qué debo colocarle la unión? Porque eso representa el signo más, ¿ya? Unión. Ahora tengo que sumarle a esto N menos la R unión L. Ahí ya tengo el segundo, unión. Ahora la L, hago lo mismo con la L. L, en este caso, no sé si entra la operación, L menos, en este caso, R unión N. Y ahí ya tendría, esto que usted está viendo ahí abajo, prácticamente sería la operación que representa la suma de estos tres. ¿Estamos bien? Ahí está la operación. ¿Qué significa cada uno de estos? Por ejemplo, para dejar solo la R, yo debo quitarle los elementos tanto de naranja como de limón. Entonces, al quitarle naranja y limón, me queda la R. Si yo quiero dejar solo los elementos de naranja, debo quitarle la R y la L. Y para que queden solo los elementos de limón, debo quitarle la roja y la naranja. Entonces, esos tres resultados independientes los debo sumar. ¿Y cómo los sumo? Con la unión. Recuerden que la unión aritméticamente es la suma, ¿verdad? La intersección es la multiplicación y la diferencia es cuando mencionamos pero no o solo. Entonces, esto de acá, el signo del menos es la diferencia en pocas palabras, o es cuando nos dicen pero no. ¿Ya? ¿Me doy a entender? ¿Estamos bien? ¿Preguntas? Todo bien, ingeniero. Todo bien. Más. Ok. Entonces, esta pequeña expresión que está ahí abajo es prácticamente la representación de la operación de conjuntos de esto que acabo de hacer yo acá. ¿Sí? Bueno, veamos otro más. Dice, el último inciso, ¿cuántos toman los tres tipos de bebidas o ninguna? Dice, fíjense bien, pues, el F dice, ¿cuántos toman
los tres tipos de bebidas o ninguna. ¿Qué área deberían marcar ustedes ahí? ¿Qué área deberíamos marcar ahí? Los tres tipos de bebidas o ninguna. El 15. El 15. ¿Qué más? O ninguna. Los Y el tres tipos de 17. bebidas. Y el 17, correcto. Y el universo. Entonces debo marcar lo que está en el universo. Aquí, esto debería marcar, miren. ¿Por qué me están diciendo O? La O es la unión. ¿Se recuerdan que les dije que era importante que ustedes supieran qué significaba la O, la unión y en este caso el signo más en aritmética? Es muy importante. En conjuntos, la unión es la U, pero en conectivos lógicos es la O y en aritmética es el signo más. Tienen que saberse eso. ¿Por qué? Porque es parte de lo que les presentan a ustedes en las preguntas escritas. La O, cuando yo veo la palabra O, bueno, yo ya sé que es la unión. ¿Y la unión qué significa? Unir los elementos que me están solicitando. En este caso me están diciendo, ¿cuántos toman los tres tipos de bebidas o ninguna? En este caso debo sumar el 15 más el 17. ¿Cuánto me da esto? 30 y cuánto. A ver. ¿Cuánto suma 15 más 17? 32. 32. Y esto me daría la respuesta. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cómo quedaría la operación de conjuntos para que me dé 32? A ver, ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿qué harían para que les diera 32 ahí? ¿Qué operación de conjuntos consideran ustedes que deberíamos colocar ahí para que me dé 32? A ver, ¿alguien tiene idea de qué debería hacer ahí para que me dé 32? Vean, pues, vamos primero con el más fácil. El más fácil ahí es la intersección, ¿verdad? Yo sé que para que me dé 15 es la intersección de roja con naranja. Vamos a escribir bien ahí porque se ve todo feo. Vamos a hacer el paréntesis. La intersección de roja con naranja con limón. Esto que está ahí, la intersección de los tres se representa de esta manera. R intersección N intersección L. Esto me devuelve el 15. ¿Ya? Como me están diciendo O, los tres tipos de bebidas o ninguna, ahora agrego en este caso la unión. La unión es el signo más. ¿Ya? La unión representa el más. Y me están diciendo el 17, y resulta que el 17 es el número que está afuera en el universo. Entonces, ahí lo tenemos sencillo, porque sería, en este caso, el universo. Le voy a colocar la U, pero lo voy a colocar ahí unos como palillos para representar el universo. El universo menos, o otra forma de representarlo ahí sería, por ejemplo, vamos a ver, los complementos, podríamos representarlo como el complemento de la unión de los tres conjuntos, ¿sí? Veamos, ahorita. Esto se los voy a explicar también el próximo día, pero déjenme borrar esta U. Unión, entonces, fíjense bien lo que voy a hacer ahí. El complemento de R, unión N, unión L. El complemento. Le coloqué una C en la parte de arriba. El complemento de la unión de esos tres es el 17.
unido con la intersección de esos tres me da 32. Y ahí está la forma, en este caso, de representarlo como una operación de conjunto. R intersección N, unión, el complemento de la unión de los tres conjuntos. ¿Qué es el complemento? Lo que le falta a esos conjuntos para ser iguales al universo, ¿sí? Me voy a explicar de esta manera. El universo está formado por este cuadrado que está aquí. Ya lo vieron, ¿verdad? El cuadrado representa todos los elementos, incluyendo en este caso, las personas que no consumen ningún tipo de bebida. Ese es el universo, son las 200 personas. Ahora, el complemento es lo que le falta a un conjunto para ser igual al universo. Entonces, si yo uno los tres conjuntos, todavía no son iguales al universo. Entonces, la C de arriba significa lo que le falta a esos tres conjuntos para ser iguales al universo. ¿Y qué les falta a esos tres conjuntos para ser iguales al universo? El número 17. O sea que esto que coloqué aquí, R unión N unión L complemento, representa el 17. Es el número que le hace falta a esos tres conjuntos para ser iguales al universo. Y R intersección N intersección L es igual al 15. Vamos a colocar otro color mejor aquí. Entonces, aquí estaría representado el 15 con esta operación y aquí está representado el 17. Y la U es el más, es el signo más. Entonces, 15 más 17 me da 32. Y ahí ya tenemos resuelto ese primer problema aplicando operaciones de conjuntos. Y si vamos a la presentación, ahí están los datos. Miren, 17, 61, 81, 100, 102 y 32. Son los datos que nos dieron para ese primer problema. El próximo día de clases voy a estar explicando este otro problema. Aquí está la respuesta, solo que este segundo problema no tiene un diagrama, debemos crearlo de cero. Que es como lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Tienen ya los datos, pero deben crear de cero. Prácticamente tenemos de clases la otra semana, el martes y jueves, y si no estoy mal, el día martes 23 tendríamos la prueba. Vamos a ver. Estamos en la sesión 8, nos falta la sesión 9 y 10 todavía. La 9 la voy a aprovechar para terminar de explicar aplicaciones de conjuntos y explicarles un poquito acerca del universo, el complemento de un conjunto. Y la sesión 10, recuerden ustedes que es para que presenten sus proyectos. Entonces, pueden ir avanzando, todavía tenemos estos días. La otra semana termino de explicar aplicaciones de conjuntos para que ustedes puedan terminar su proyecto y presentarlo el día de la sesión 10, que sería en este caso el jueves 18. Después, el martes 23 sería la primera evaluación en la sesión número 11. El día de hoy ya tienen programadas 2 actividades, no sé si ya revisaron el portal. En el portal van a encontrar ustedes la guía de trabajo 7, que tiene que ver con lo de las leyes de Morgan, que estuve explicando en una clase anterior, y la guía de trabajo número 8, que tiene que ver con operaciones de conjuntos. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Estamos bien? Con respecto a la tarea, yo me di cuenta que hay una como prueba corta. Eso hay que hacerlo ahorita, ¿verdad? ¿No? No, las tareas tienen todo el día hasta las 11 de la noche para hacer. Ya, Pueden sí. trabajarlo en el transcurso del día, ¿sí? Tienen todo el día para hacer las 2 actividades. Inge, con lo de la tabulación, ¿puedo tomar Perdón, no esta les tabla escuché. Digan. con lo de la tabulación de los datos para el proyecto?
Perdón, Sofía, ¿podría repetirme? No sé si es mi señal la mala, pero no, se me cortó lo que me decía, no le escuché bien. ¿Puede repetir, Sofía? Disculpe. Sí, ingeniero, no tenga pena. ¿Puedo tomar esta tabla de referencia? Lo que estábamos haciendo ahorita. Sí, sí se puede. De hecho, sí van a tener que trabajar, ustedes van a tener que trabajar de esa manera, porque yo creo que hay uno de bebidas, hay un proyecto de bebidas, lo pueden tomar de referencia para poderlo trabajar. Por ejemplo, voy a ocultar todo este relajo de cosas que hicimos acá. Voy a ocultar este también y voy a dejar este nuevo acá. Imaginen ustedes que les tocó el de los deportes, ¿sí? Entonces, lo que tienen que hacer es hacer 3 conjuntos, ¿verdad? Hacen los 3 conjuntos. 1, 2 y 3 conjuntos. Entonces tienen, por ejemplo, fútbol, básquetbol y ¿cuál era el otro? Voleibol, ¿verdad? Ahí. Entonces, los voy a colocar F, B y V para diferenciar. Bueno. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es primero tabular los datos. Tabulan primero, si lo quieren ver así como operaciones de conjunto, solo fútbol. Entonces, aquí cuentan cuántos hay solo de fútbol, cuentan cuántos hay solo de básquetbol, cuentan cuántos hay de voleibol. ¿Sí? Después, hacen las intersecciones de 2. ¿Cuántos juegan fútbol y básquetbol? ¿Cuántos juegan, en este caso, fútbol y voleibol? Esas son las intersecciones de 2. ¿Y cuántos juegan, por ejemplo, básquetbol y voleibol? Esas son las operaciones que deben hacer ustedes para obtener la información. ¿Me doy a entender? Y, por último, ¿cuántos juegan los 3 deportes? En este caso, fútbol, intersección básquetbol, intersección voleibol. ¿Qué me devuelve la intersección de esos 3? El valor del centro. Estos de 2 me van a devolver las intersecciones de 2. Y esto de el fútbol, básquet y voleibol me va a devolver prácticamente el total de cada uno de los conjuntos. Pero le debo restar las intersecciones para que me dé solo los valores de fútbol, básquet y voleibol. Y también deben tener ustedes un universo. Ese universo que representa a aquellas personas que no practican ninguno de los 3. Es decir, porque ahí hay un dato donde dice ningún deporte. Entonces, ninguno o los que no practican ningún deporte van aquí. Ninguno, ¿ya? Fuera. En el universo van los que no practican ningún deporte. Esa es la forma en que ustedes deben realizar sus operaciones para poder resolver los proyectos. Igual para los que tienen lo de las, ¿qué era lo otro? Lo de las comidas, creo yo. Entonces, tienen 3 diagramas de la misma manera y hacen las intersecciones. Los que consumen, no recuerdo exactamente lo que colocaron ahí como comida. Por ejemplo, hamburguesa, pizza y bueno, no me acuerdo. A ver, ¿quiénes tienen el proyecto de comidas? ¿Qué comidas colocaron ahí? O los restaurantes, no recuerdo si Burger King, McDonald's, no me recuerdo. Pero la cuestión está en que también deben distribuirlo de la misma manera. Si, por ejemplo, fuera lo de las comidas, pues o restaurantes, Burger King, McDonald's y Pizza Hut, se me ocurre, hacen lo mismo. Colocan en cada diagrama representa un tipo de restaurante y después colocan solo los que consumen McDonald's, solo los que consumen Burger King, solo los que consumen Pizza Hut, por ejemplo. De ahí las intersecciones de 2 y por último las intersecciones de 3. Y después el universo quedan aquellos que no consumen ninguno de esos 3. ¿Me doy a entender con esto? ¿Les ayuda un poco esto? Si no, el próximo día voy a generar un Excel y ahí les voy a ir explicando cómo ir obteniendo algunos datos también para que lo puedan ir haciendo. Voy a terminar aquí por hoy. Seguimos el próximo día. Ahí les voy a estar explicando algunas otras cosas para ir complementando esto y así pues tienen el tiempo suficiente para poder terminar el proyecto.
¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? No, ingeniero, todo bien. Todo bien, ingeniero. Ok, muy bien. Excelente, ustedes. Vamos a seguir el próximo día. Si hubiera alguna inquietud o duda respecto al proyecto que están avanzando ahorita, pueden escribir al chat o me escriben un mensaje y yo en cuanto pueda les voy a estar respondiendo, ¿sí? Bueno, los dejo entonces. Pasen feliz día. Bendiciones a todos.